Bien, vamos a resolver las siguientes ecuaciones aplicando método de factorización. Vamos con la número 1. Aquí cuando tenemos una multiplicación, para que sea igual a 0, el lado izquierdo tiene que ser igual a 0 o el lado derecho igual a 0. Acá ya anotamos el lado izquierdo y ahora vamos a anotar el lado derecho igual a 0, porque para que la multiplicación sea 0, o la izquierda es 0 o la derecha es 0. Vemos que en el lado izquierdo el 3 que está restando va a sumar al lado derecho, y 0 más 3 sabemos que es 3. Por el otro lado, el 7 que está sumando al x va a pasar sumando al lado derecho. Aquí, o sea, está sumando, pasar restando, con lo que nos va a quedar que x es igual a menos 7. Vamos a la número 2. El mismo procedimiento, para que la multiplicación sea 0, el lado izquierdo lo anotamos igual a 0 y análogamente anotamos el lado derecho igual a 0. El 10 que está restando va a sumar al 0, al lado contrario. El 3x se mantiene en el lado izquierdo del igual, con lo que nos va a quedar 3x igual al 10. Ahora ese 3 está multiplicando el x, donde no necesariamente se coloca el punto o el símbolo de multiplicación. Si está multiplicando, va a pasar al lado derecho dividiendo, con lo que nos queda que x es igual a 10 tercios. Resolvemos ahora el lado derecho, que nos queda el 7 que está restando pasa positivo al lado derecho, y el 2 que está multiplicando al x va a pasar dividiendo al 7, con lo que nos queda ahí las soluciones, 10 tercios y 7 medios. La número 3. En este lado también tenemos un producto donde el primer factor es 2x solamente, y el lado derecho es 6x menos 3. Anotamos ambos factores igual a 0. Por un lado, el 2 que está multiplicando el x pasa dividiendo al 0, y 0 dividido en cualquier cosa siempre es 0. Por el otro lado, el 3 que está restando va a pasar sumando al lado contrario, nos queda 3 positivo. Y ahora el 6 que estaba multiplicando al x va a pasar dividiendo al 3. Ahora esto se puede simplificar. Una forma que se puede hacer es reescribir cada número. El 3 es lo mismo que decir 3 por 1, que es 3. Y el 6 podemos decir que es 3 por 2. Ahora podemos simplificar los números que están repetidos. En este caso se repite el 3, con lo que nos va a quedar un 1 en el numerador y un 2 en el denominador. Por lo tanto, x es igual a 1 medio. Y ahí están las dos soluciones. Número 4. Cuando tenemos una expresión que está completa al cuadrado, significa que toda esa expresión está multiplicada consigo misma, ¿ya? Está multiplicada la cantidad de veces que me dice el exponente, en este caso es 2. O sea, se multiplica consigo misma 2 veces. Lo mismo que hemos estado haciendo anteriormente. Para que la multiplicación sea 0, el primer factor es igual a 0. Y también el segundo factor es igual a 0, que lo anotamos ahí ambos. El lado izquierdo igual a 0 y el lado derecho igual a 0. Para que a más 10 sea igual a 0, pasamos el más 10 al lado contrario con signo negativo, ¿cierto? Y lo mismo en el otro lado. Nos damos cuenta que es la misma solución en ambas. En estos casos se dice que es una solución con multiplicidad 2. Vamos a la número 5. Análogamente que en la 4 tenemos un cuadrado de una expresión, por lo tanto la escribimos multiplicándose consigo misma. Y aplicamos el mismo criterio que hemos estado aplicando. Primer factor igual a 0, ahí está. Y el segundo factor igual a 0. Ahora lo que está sumando o restando pasa al lado contrario con signo, al lado con otro signo, ¿cierto? El menos 1 pasa como 1. El 2 que está multiplicando al x pasa dividiendo. Lo mismo del otro lado. El 1 que está restando pasa sumando. Y el 2 que está multiplicando a x pasa dividiendo. Y nuevamente tenemos una solución con multiplicidad 2. La número 6. Tenemos z cuadrado menos 25z. Vemos que en ambas se repite z. Por lo tanto podemos factorizar por z. Decimos z por cuánto da z cuadrado. Z por z me da z cuadrado, y z por 25 me da el 25z que está ahí, manteniendo ese menos. Ahora nos queda un producto donde está igualado a 0, por lo tanto el z va a ser igual a 0, y por el otro lado
lo que está dentro del paréntesis también tiene que ser 0. Ahí despejamos ese 25 que está restando, va a pasar sumando al lado contrario y tenemos las dos soluciones. Vamos a la número 7. En la número 7 debemos encontrar dos números que multiplicados nos den 6 y que sumados nos den 7. ¿Ya? Como tenemos x cuadrado al principio, podemos factorizar de esta forma que anoté acá. Abrimos paréntesis y colocamos x al comienzo. Sabemos que 2 por 3 es 6. Y otra multiplicación que es 6 es 6 por 1 también. Ahí vemos que ambas multiplicaciones dan 6, que es el término que está libre. Ahora tenemos que ver cuál de ellas, si al sumarla, los dos números nos da 7. Tenemos que buscar el que acompaña a x. Y vemos que el 6 más 1 nos da 7. Por lo tanto, los números que van a ir acompañando a los x va a tener que ser más 6 y más 1. ¿Ya? Ambos con ahí signo positivo. Y todo eso es igual a 0. Ahora aplicamos el mismo criterio que hemos estado utilizando, donde lo del lado izquierdo igual a 0 y lo del lado derecho igual a 0. El 6 que está sumando va a pasar restando al lado contrario, y lo mismo va a ocurrir en el otro lado, donde el 1 que estaba sumando pasa restando. Están los dos resultados. En el ejercicio 8 vamos a utilizar un método que se llama método de aspas, en donde tenemos que ver los términos que están a los extremos. El primer término es el 2x cuadrado. Tenemos que buscar una multiplicación que nos dé 2x cuadrado, y vemos que aquí tengo anotado x por 2x. Eso nos da 2x cuadrado. Y por último tenemos que buscar una multiplicación que nos dé menos 3, que puede ser 3 por menos 1 o puede ser menos 3 por 1. Ahora lo dejamos así. ¿Y qué tenemos que hacer? Vamos a tener que multiplicar cruzado. Vamos a probar ahora con menos 3 y más 1. Vamos a multiplicar cruzado los términos como se muestra acá. Ese 2x lo vamos a multiplicar por menos 3, con lo que nos va a quedar menos 6x. Y por otro lado vamos a multiplicar cruzado el más 1 con el x, donde nos va a quedar simplemente x. Ahora x positivo, ¿cierto? Ahora sumamos esos dos, y al sumarlos vemos que nos da 5x, que es exactamente justo el que estábamos buscando, que está encerrado ahí arriba. Por lo tanto, al encontrar ese número, al hacer esa multiplicación cruzada, nosotros podemos hacer la factorización. En forma horizontal nos va a quedar x menos 3, porque son los dos que estaban, o 2x más 1, ¿cierto? Ahí cada uno con su respectivo, ¿cierto? Los que están abajo, 2x más 1, y los dos que están arriba, que sería x menos 3. Y todo eso es igual a 0. Aplicamos el mismo criterio que hemos estado utilizando anteriormente, donde decimos 2x más 1 igual 0, y por otro lado, x menos 3 tiene que ser 0. Resolvemos la primera parte. El 1 que está sumando va a pasar restando al lado contrario, y ese 2 que está multiplicando el x va a pasar dividiendo al menos 1, donde la primera solución sería menos 1/2. Por el otro lado, el 3 que está restando va a pasar sumando, y encontramos la otra solución, x igual 3. Bien, pasamos a la número 9. En el ejercicio 9 lo primero que tenemos que hacer es bueno, vamos a utilizar nuevamente el método de aspas, pero en este caso tenemos que pasar ese 3 que está restando, lo vamos a pasar sumando al otro lado. Así que tenemos que encontrar un 3 positivo. Para que nos dé 4b cuadrado podemos multiplicar 4b por b, esa es una opción. Y otra opción la vamos a anotar más abajo, que puede ser 2b por 2b, también me da 4b cuadrado. Ahí tenemos dos opciones en donde nos da de resultado 4b cuadrado, que es el primer término. Y ese 3 que está restando, como les dije, lo vamos a pasar al lado izquierdo para que quede positivo, y vamos a igualarla a 0. Entonces ahora tenemos que buscar una multiplicación que nos dé 3. Sabemos que 3 por 1 es 3, o 1 por 3 también es 3. Y vamos a realizar el método de aspas. Vamos a probar.
Ya vamos a probar con los números que tenemos ahora. Multiplicamos b por 3, donde nos va a quedar 3b. Ya ahí ese no es un menos, simplemente es como una señal que estoy multiplicando ahí. Y 4b por 1 es 4b. ¿Ya? Al hacer esas sumas nos da 7b. Encontramos justo el número que estábamos buscando. Vamos a ver por el otro lado cuánto nos daba con los que pusimos. 2b por 1 es 2b y 2b por 3 son 6b. Ahí obtuvimos 8b. Entonces nos vamos a quedar con la primera. ¿Ya? Esa no nos sirve, esa sí nos sirve porque ahí encontramos el 7b, que es el término central, ¿cierto? Bien, ahora que tenemos el término central podemos hacer la factorización, que la factorización sería 4b más 3, que horizontalmente son los dos primeros, y por el otro lado tenemos un b que estaba solo y a su derecha tenemos el 1, o sea más 1, y eso es igual a 0. Resolvemos aplicando el mismo método que hemos estado usando. Primer término, 4b más 3 igual 0, y por el otro lado b más 1 igual a 0. Bien, resolvemos el primer término. El 3 que está sumando va a pasar restando al lado contrario, y ahora ese 4 que está multiplicando al b va a pasar dividiendo al menos 3, donde nos queda que b es igual a menos 3 cuartos, y por el otro lado el b más 1, el 1 pasa restando, donde encontramos que b es igual a menos 1. Bien, encontramos las dos soluciones. Pasamos a la número 10. Bien, este ejercicio es un poco especial, ya que difícilmente podríamos hacer una factorización acá, por lo que se va a terminar haciendo una completación de cuadrados. Ya anotamos el x cuadrado más 6x y en el lado contrario dejamos el 5. Si se fijan, ahí lo dejamos. Ahora vemos el 6x, el doble en un cuadrado, el doble del primero por el segundo me da 6. Significa que si yo tenía un 3, 2 por 3 es 6, ¿cierto? Y el 3 al cuadrado es 9, por eso estoy sumando 9. Esto es algo que vamos a ver en un video próximo, ¿ya? La completación de cuadrados. Si sumo 9 en el lado izquierdo, también voy a tener que sumar 9 en el lado derecho. En el lado derecho, al sumar 5 y 9 da 14. Y en el lado izquierdo, si factorizamos eso, nos va a quedar x más 3 multiplicado con x más 3, ¿cierto? El cuadrado de x cuadrado, el cuadrado de x es x cuadrado, ¿cierto? Y el cuadrado de 9, y el cuadrado de 3 es 9. Por eso nos queda esa factorización. Ahora vemos que es un término que está multiplicado consigo mismo, por lo tanto podemos escribir el mismo término elevado al cuadrado. Ahora, cuando tenemos esta forma, podemos aplicar una raíz cuadrada. Decimos que se cancela ese cuadrado por la raíz, y en el lado derecho queda raíz cuadrada de 14. Ahora simplemente tenemos que despejar el x, en donde hay un 3 que le está sumando. Por lo tanto, ese 3 va a pasar restando al lado contrario, pero sin antes tener en consideración, ¿cierto? El 3 que estaba positivo pasa restando. Esa raíz cuadrada va a tener un valor positivo y un valor negativo. Por eso lo vamos a anotar de esa forma. Por lo tanto, una solución, que le vamos a colocar solución 1, o x1 va a ser menos 3. Tomamos la parte positiva de la respuesta, o sea, de la raíz. Y por el otro lado, la otra solución sería con la parte negativa. Entonces sería menos 3 menos raíz de 14. Aquí me equivoqué, hubo un error ahí. Así que ustedes lo pueden corregir. No es 3 más raíz de 14, sino que es menos 3 más raíz de 14. Y menos 3 menos raíz de 14. Bien. Ahora, en el 11 nos damos cuenta de que todos los términos, todos los coeficientes son múltiplos de 7, por lo tanto podemos dividir toda la ecuación por 7. Al hacer eso se nos van a ir simplificando los términos. El segundo nos queda un 2 y 7 dividido en 7 es 1. Nos va a quedar a cuadrado más 2a
Al dividir 14 en 7 nos queda 2, ¿cierto? 2a. Y al dividir 7 en 7 nos queda 1a. Ahí. Ahora pasamos todo al lado izquierdo, más 2a, ¿cierto? Y el a que estaba al lado derecho pasa restando al lado izquierdo, y eso es igual a 0. El a cuadrado queda solo. Si tengo 2a y le resto 1a, me va a quedar 1a igual 0. Se me repiten las a, puedo factorizar por a. A por a es a cuadrado y a por 1 es a. Entonces nos queda esa factorización que está ahí. De ahí podemos deducir que el primer factor, que es el a solo, es igual a 0, y el segundo factor es a más 1, y eso también es igual a 0. De ahí tenemos que despejar en el segundo factor, ¿cierto? Nos queda que a es igual a menos 1, y están las dos soluciones. Vamos a la número 12. La número 12 nos damos cuenta que vamos a pasar el 9 que está a la derecha, lo vamos a pasar a la izquierda restando. Eso va a ser igual a 0. El 4 se puede escribir como 2 al cuadrado. Ahí está. Eso está multiplicado con x cuadrado. Y el 9 también se puede escribir como un cuadrado, pero esta vez es un 3 al cuadrado, porque 3 por 3 es 9. Si utilizamos las propiedades de las potencias, una potencia que tiene el mismo exponente, una multiplicación, ¿cierto? Se multiplican las bases y se mantiene el exponente. De esta forma nos queda una diferencia de cuadrados, o sea, dos cuadrados que se restan. Y eso se puede factorizar como una suma por su diferencia. Sería el primer término sumado con el segundo, más el primer término restado con el segundo. Luego aplicamos lo mismo que hemos estado aplicando hasta ahora. Primer término igual 0, y por el otro lado el segundo término, que sería 2x menos 3, igual a 0. Despejamos la x del primer término, el 3 que está sumando pasa restando, y el 2 que está multiplicando el x va a pasar dividiendo al menos 3. Y ahí nos queda menos 3 medios, la primera solución. Por otro lado, el 3 que estaba restando va a pasar positivo al lado contrario, y el 2 que multiplica la x va a pasar dividiendo al 3. Y están ambas soluciones, menos 3 medios y 3 medios. Siguiente. Número 13, vamos, aquí está. Bien, este ejercicio es el análogo del anterior, ¿ya? Aquí nos tenemos que dar cuenta que ambos son cuadrados perfectos, por lo tanto el 25 es 5 al cuadrado y el 81n al cuadrado es 9n, y todo eso elevado al cuadrado, porque 9 al cuadrado es 81 y n al cuadrado es n cuadrado, ¿cierto? Bien, lo que ocupamos en el anterior. Si tenemos una diferencia de cuadrados, se puede factorizar como una suma por su diferencia. 5 más 9n multiplicado por 5 menos 9n, igual 0. Por un lado, decimos que el primer término es igual 0. Aquí está. Y por el otro lado, decimos que el segundo término es igual a 0. Ahí lo anotamos. Despejamos n, que es nuestra incógnita del primer término. El 5 que está sumando va a pasar restando al lado contrario. Ahí faltó el signo, ¿cierto? Un error ahí. Me quedó 5 novenos. Debería ser menos 5 novenos. Y por el otro lado, vamos a dejar el 5 del lado izquierdo. Y vamos a pasar el menos 9n. Lo vamos a pasar al lado derecho. Ahí me di cuenta y corregí los signos. Bien, ya. En el lado derecho teníamos el menos 9n, que pasó ahora al lado derecho del igual, con positivo. El 9 que estaba multiplicando al n va a pasar dividiendo al 5, y de esa forma nos quedan las dos soluciones, menos 5 novenos y 5 novenos. Ya, ojo ahí con los signos. Ejercicio 14. En el ejercicio 14 lo vamos a ordenar pasando todos los términos al lado izquierdo del igual. El 24 que estaba positivo al lado derecho del igual pasó negativo. Bien, vamos a utilizar el método de aspas. Entonces buscamos una multiplicación que nos dé 5z cuadrado, que sería 5z por z, eso es 5z cuadrado, y alguna multiplicación que nos dé 24, que hay varias. 1 por 24, 2 por 12, 3 por 8,
6 por 4. Todas esas multiplicaciones nos dan 24. Y tenemos que ver que los signos tienen que ser distintos. Ahí yo puse al azar 6 y 4, pero al parecer iba a ser justo esa la que estábamos buscando. Tuve suerte, ¿o no? No, parece que no. Ya multiplicamos. 5 por menos 4 son menos 20. Z por 6 son 6Z. Si las sumamos ambas nos dan menos 14Z. No nos sirve porque nos tiene que dar menos 26. Por lo tanto, buscamos otra combinación de números que nos dé una multiplicación menos 24. Vamos a colocar otra. A ver cuál coloqué. Ahora menos 6 y 4. Y más 4, ya. 5Z por 4 son 20Z. Y ahí arriba Z por menos 6 son menos 6Z. Y por el otro lado son los 20Z. Que tampoco nos va a servir. Si nos damos cuenta, al sumarla nos va a dar menos positivo 14Z. Tampoco nos sirve. Borramos. Al final esto es como un método de tanteo también, ¿no? Porque estamos tanteando a ver cuál de todas las combinaciones es la que nos sirve. Ahora un más 4 arriba y un 6 negativo abajo. 5 por menos 6, 5Z por menos 6 son menos 30Z. Y por el otro lado tenemos 4 por Z, que son 4Z. Al sumarla nos va a dar menos 26Z, que es justo la que necesitamos. Ven que es la que está encerrada ahí. Bien, una vez teniendo esto vamos a poder realizar la factorización. Por lo tanto, la factorización va a ser 5Z con su homólogo que está a la derecha, que sería más 4. Cerramos paréntesis y por el otro paréntesis tenemos Z menos 6. Y todo eso va a ser igual a 0. Aplicamos lo mismo que hemos estado haciendo. Primer término igual a 0 por un lado, y por el otro lado segundo término, que sería Z menos 6, igual a 0. Resolvemos el primer término. 5Z va a ser igual, el 4 que estaba positivo va a pasar negativo al lado derecho. Ahí un error, ya que no está corregido ahí. Ya, ese 4 quintos es negativo. Y por el otro lado el Z va a ser igual a 6. Ojo ahí en la solución que ese 4 quintos tiene que ser menos 4 quintos. Ojo. Bien. Siguiente. Acá podemos distribuir una multiplicación. Si se dan cuenta no está igualada a 0. Vamos haciendo término por término la multiplicación. Y el 4x que está a la derecha va a pasar restando al lado izquierdo y lo igualamos a 0. Ahora lo que viene es reducir términos semejantes. El x cuadrado es el único que hay. Ahora vemos las x con las x. 2x menos 3x es menos 1x. Y menos 1 menos 4 son menos 5x. El menos 6 está solo y lo igualamos a 0. Ahora nos queda una factorización por hacer. Donde tenemos un x cuadrado solo y un menos 6 al otro lado. Como término libre. Tenemos que buscar números que multiplicados den menos 6. Y que sumados entre ellos den menos 5. Tenemos que ver qué combinación de números nos sirve. Como el número que está negativo el menos 5, y sabemos que la multiplicación es positiva, sabemos que es una multiplicación de números de signos distintos. Y el mayor tiene que ser negativo. Ahí nos dio menos 6 por 1 positivo da menos 6, ¿cierto? Ahí se escribieron los términos que quedaron igualados a 0 y se despeja la x. Bien, lo mismo que en el anterior. Distribuimos en el ejercicio 16 y por y cuadrado, y por más 3y, menos 5 por y, menos 5y, y menos 5 por más 3 son menos 15. El 7 que estaba restando va a pasar sumando al lado izquierdo. Y eso es igual a 0. Se realiza lo mismo. Se reducen los términos semejantes. Hay solamente 2i. 3i menos 5i son menos 2i.
Ahí está, menos 2i. Y menos 15 más 7 son menos 8. Ahí está. Y eso es igual a 0. Hacemos una factorización. Dos números que, bueno, se abren paréntesis, se colocan las y al comienzo de cada paréntesis. Y se busca dos números que multiplicados den menos 8 y que sumados entre sí nos den menos 2. Como la multiplicación es negativa, son signos contrarios. Y el mayor, como es el negativo, el 4 es el negativo, porque 4 por 2 es 8, ¿cierto? Bien, lo mismo de siempre. Primer término igual 0 y segundo término igual 0. El 2 que estaba sumando va a pasar restando y nos queda que la primera solución igual menos 2. Y por el otro lado, el 4 que estaba restando pasa positivo. Y ahí están las dos soluciones. Ejercicio 17. Lo mismo. Se distribuye x por x, x cuadrado, x por menos 3, menos 3x, 6 por x, 6x y 6 por menos 3, menos 18. El 8 que estaba restando pasa sumando y se iguala a 0. Se reducen los términos semejantes. El menos 3 más 6 son más 3x. Menos 18 más 8 son menos 10. Y eso es igual a 0. Busco dos números que multiplicados entre sí den menos 10 y que sumados entre sí den 3. Sabemos que 5 por 2 es 10, ¿cierto? O 10 por 1, pero el 5 y 2 son los que nos sirven. Como son negativos, el negativo de la multiplicación, el mayor tiene que ser positivo porque la suma nos da positiva. Ahí tenemos 5 positivo y el 2 negativo. X menos 2 igual a 0, ¿cierto? La primera ecuación igual a 0 y la segunda expresión igual a 0. El 2 que está restando pasa positivo al lado contrario. Nos queda que la primera solución es igual a 2. Y el 5 que está positivo pasa restando al lado contrario. Nos queda que la segunda solución es menos 5. Ejercicio 18. Acá ya esta ya no es una ecuación cuadrática. Esta es una ecuación cúbica. Porque el mayor exponente es 3. Pasamos todo al lado izquierdo. Y como en todas se repite m, podemos factorizar por m. M por m cuadrado nos da el m cubo, m por menos 2m obtenemos el menos 2m cuadrado y m por 1 es m. Ahora hay que factorizar lo que queda dentro del paréntesis. Dentro del paréntesis es un m más 1, o no, menos 1, menos 1 por m menos 1. Si vemos menos 1 por menos 1 nos da el 1 que está al final. Y menos 1 menos 1 es menos 2. Y ahí obtenemos el menos 2m. Bien, ahora se van a obtener tres soluciones, porque es una ecuación cúbica. La cantidad de soluciones siempre tiene que corresponder con el índice mayor de la ecuación. Ya, o sea, el mayor índice. En este caso vamos a obtener una solución que tiene multiplicidad 2, que es m igual 1, y la otra solución es m igual 0. Tercer ejercicio. Como todos son múltiplos de 5, se dividió en 5. Cada uno de los términos. 20 dividido en 5 es 4, 60 dividido en 5 es 12 y 45 dividido en 5 es 9. Hay que mantener los signos. El 9 que estaba restando va a pasar sumando. Y acá vamos a utilizar el método de aspas para resolver. Alguna multiplicación que dé 4x cuadrado. Tenemos 2x por 2x. Y alguna multiplicación que dé 9, vamos a utilizar 3 y 3. Vamos a probar con esta. Multiplicamos cruzado. 2x por 3 son 6x. Y cruzado nuevamente, 2x por 3 también es 6x. Y tenemos que llegar a menos 12x. Entonces si le colocamos un menos a cada uno de los tres, vamos a llegar a que esa suma nos va a dar menos 12x, que es justo lo que necesitábamos. Bien, encontramos entonces la factorización, que va a ser 2x menos 3 por 2x menos 3. Ahí la vamos a anotar. 2x menos 3 por 2x menos 3. Y eso va a ser igual a 0. Lo mismo que hemos estado utilizando hasta el momento.
primer término igual a 0 y segundo término igual a 0. Resolvemos la primera ecuación, el 3 que está negativo pasa a positivo y el 2 que está multiplicando va a pasar dividiendo. Como es la misma ecuación, se resuelve de la misma forma, llegamos a la misma solución, es decir, una solución con multiplicidad 2. Bien, nos damos cuenta que el ejercicio 20 es exactamente el mismo que el 19, solamente que estaba escrito ya simplificado. Ya llegamos acá al mismo ejercicio. Haciendo el método de aspa nos vamos a dar cuenta que era el mismo. Por lo tanto escribimos la misma factorización, 2i menos 3 por 2i menos 3. Y eso es igual a 0. Anotamos la primera parte igual a 0 y por el otro lado la segunda parte igual a 0. Y ya sabemos a qué resultado íbamos a llegar, ¿cierto? El 3 que está restando va a pasar positivo al lado contrario y el 2 que está multiplicando va a pasar dividiendo. La otra, como es la misma ecuación, vamos a resolverla de la misma forma. Y encontramos nuevamente la misma solución que en el ejercicio 19. Ejercicio 20 era ese. Y ahora el 21. Desarrollamos. Multiplicamos 2 por 2x son 4x cuadrado. O sea, 2 por 2x cuadrado. Y 2 por menos 4x son menos 8x. El 3 estaba afuera solo. Ahora realizamos método de aspas nuevamente para encontrar alguna factorización. Puede ser 2x por 2x o puede ser 4x por x. ¿Ya? Aquí vamos a utilizar el 2x por 2x. Y por el otro lado, para que nos dé 3, tiene que ser 3 por 1 o 1 por 3. O menos 3 por menos 1 o menos 1 por menos 3. Ya hay varias. Ya. Vamos a probar con las que están ahí. Si multiplicamos 2x por 3, obtenemos 6x. 2x por 1 son 2x. Por el otro lado, 3x por 3, o sea, 3 por x, 3x. 4x por 1, 4x. Vemos que al sumarla, no nos va a dar ese valor negativo que queremos. Por lo tanto, tenemos que hacer algún ajuste, ¿ya? Si sumamos ahí nos da 8x, pero si a ambos le colocamos negativo, menos 3 por menos 1, ahí sí obtenemos el menos 8x, y si multiplicamos menos 3 por menos 1, obtenemos más 3 también. Por lo tanto, esa factorización que dejamos ahí con el menos 3 y el menos 1 es la que necesitamos, y nos va a quedar 2x menos 3 multiplicado con 2x menos 1, y eso va a ser igual a 0. Resolvemos, bueno, anotamos primero cada factor igual a 0 y ahora resolvemos. El 3 que está restando va a pasar positivo al lado contrario y el 2 que está multiplicando el x va a pasar dividiendo. Por el otro lado, el 1 que está restando pasa positivo al lado contrario y el 2 que está multiplicando pasa dividiendo y tenemos las dos soluciones. Bien, último ejercicio. Acá distribuimos 6x por x, son 6x cuadrado. 6x por menos 1 son menos 6x. El 21 que está positivo va a pasar restando al lado izquierdo. Y el x que estaba restando pasa sumando al lado izquierdo. Y eso queda igual a 0. Reducimos términos semejantes. Menos 6x más x son menos 5x. Y nos queda solo ahora el 21. Y eso es igual a 0. Nuevamente utilizamos método de aspas. Para que nos dé 6x cuadrado vamos a utilizar 3x por 2x. Y para que nos dé 21, 7 y 3 es una buena opción. Y ahora tenemos que ver los signos. Al hacer la multiplicación cruzada, 3 por 3x son 9x y 2x por 7 son 14x. Ahora tenemos que ver en los signos, si realizamos esas operaciones tenemos que llegar a menos 5. Entonces yo sé que si al 9 positivo le resto 14, puedo llegar a menos 5. Entonces, viéndolo de esa forma, lo que conviene es colocarle el signo negativo a ese 7 que está ahí, para que nos dé
en la multiplicación ese menos 14 que queremos buscar. Ahí está. Bien, al hacer eso, si multiplicamos menos 7 por 3, obtenemos el menos 21 que está al final, ¿cierto? Y si sumamos esos dos términos que obtuvimos a multiplicar, nos da menos 5x, que era lo que buscamos. Por lo tanto, la factorización va a ser 3x menos 7. Y por el otro lado 2x más 3. Y eso va a ser igual a 0. Resolvemos, o sea, anotamos primero cada una de las ecuaciones. 3x menos 7 igual 0 y la otra sería 2x más 3 igual a 0. Resolvemos ahora, el 7 que estaba restando va a pasar positivo al lado derecho y el 3 que está multiplicando el x va a pasar dividiendo. Lo mismo en el otro lado, el 3 que está sumando pasa restando y el 2 que está multiplicando va a pasar dividiendo, y de esta forma hemos terminado con todos los ejercicios. Bueno, esto es solo la parte 1 de la guía de ecuaciones cuadráticas. Nos vemos.